Ya estaba extrañando yo también qué pasaba, que no me invitaban. No había escuelita. Su clase es divertida, profesor. Profe, cuéntenos el tema del sueldo mínimo, por favor. ¿Qué ha pasado? Sí, mira, este es un tema serio Sí, y que mucha gente le interesa porque le afecta su bolsillo, claro. ¿no? Entonces hay que explicarlo. El gobierno de una u otra forma ya lo puso sobre el tapete. Ya la gente está esperando que haya un reajuste de sueldo mínimo. Hoy, el sueldo mínimo está en 750 soles Ya. al mes. Claro. Y prácticamente no se ha movido 2 años. En realidad son 21, 22 meses. Pero prácticamente son Claro. 2 años que no se ha movido el 750. Correcto. Entonces, en una economía en que la inflación es relativamente baja y el crecimiento de la economía es relativamente adecuado, en ese contexto el sueldo mínimo no se puede estar subiendo a cada rato. En un país que haya mucha inflación, sí lo tienes que estar reajustando, por ejemplo, cada 3 meses, cada 3 meses, cada 3 meses. Pero en un país que la inflación es pequeña y crece más o menos bien, entonces se puede reajustar cada 2, 3 años. Y ya se ha cumplido 2 años. O sea, casi 2 porque en años. teoría Claro. se puede comprar lo mismo con la misma plata. Claro, Ese es el porque concepto. está más o menos Sí. estable la cosa. Correcto. Entonces, como ya tenemos cerca de 2 años, yo creo que ya es un momento adecuado, ¿no?, para subir el sueldo mínimo en el Perú. Claro. Eso lo Ahora dijo el premier saliente, Villanueva, pero Claro. la primera dama, Nadine Heredia, y el ministro de Economía han dicho Le dijeron que no. no Que no. está. Y Y le dijeron, no está, chao. en un momento de lo menos oportuno, políticamente hablando, porque fíjate, Habían los subido- ministros se Claro. suben de sueldo Claro. casi 100%, y en ese contexto, tanto la señora primera dama y el señor ministro de Economía dicen, el sueldo mínimo no está en discusión. En otras palabras, lo que dijeron es, el sueldo mínimo no va a subir. Yo me subo, tú no. Entonces, políticamente, a la gente le ha enervado, pues cómo Por supuesto. estos se suben y acá no me quieres subir. Claro. Para el trabajador, ¿no? Claro, Entonces por eso. lógicamente la gente se enerva. Gente que no puede mantener Entonces, su familia con ese presupuesto. Por eso, ¿no? entonces, ¿es el momento, se puede decir que ya es el momento que se puede aumentar el sueldo mínimo? Sí. Ahora, Quiero la preguntar segunda algo. pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto? Claro. Gran Claro. pregunta. Esa es la pregunta. Acá el tema es, fíjense, si se aumenta mucho, por ejemplo, a 1.500 soles, Al 2.000 doble. soles, Claro, ¿no? casi el- Si se aumenta mucho, hace daño, Sí. crea costos. ¿Por qué? Porque si se aumenta mucho el sueldo mínimo, por ejemplo, pensemos en una microempresa, Claro, en una no puede- pequeña empresa que son los que fundamentalmente pagan sueldo mínimo. una misma, Porque claro. una gran empresa también paga sueldo mínimo, pero a una fracción pequeña de sus trabajadores. La gran mayoría está encima del sueldo mínimo. Claro. Pues. Pero la micro y pequeña empresa no, ellos sí están con el sueldo Tienen mínimo. un desbalance en su empresa y no podrían mantenerlo. Claro, Claro. imagínate una microempresa que tú le digas el sueldo mínimo es 1.500 y tiene 4 trabajadores. Claro. Ahí nomás cuánto tienes que pagar, 6.000 se soles le sube el mensual. ¿De dónde sacas? Además de esos 750 se aumenta lo que vendría a ser la CTS. Claro, Todo, en realidad todo, se claro. multiplica por 1.5 o 1.6, que es el Claro. costo de contratar un trabajador. Ahora, entonces, ¿cuánto le debo subir? Era la pregunta. La ciencia económica tiene su respuesta, así como cuando tú estudias medicina, ahí y te enfermas, la medicina te dice cómo debes curarte, acá también. Y tienes que aplicar este concepto. La medicina, por ejemplo, te dice, si te tomas una copita de vino en el almuerzo todos los días, te hace bien a la circulación y al corazón. Pero si te tomas una botella de vino en el almuerzo todos los días, te hace mal. Entonces, Díganle el al tema- alumno Lo que atrás. pasa, el problema es que la copa era muy grande. Ah, Era una copa. Entonces el Y con tema el es la whisky, no, dosis. Ya, Sandrita, como whisky. Entonces el problema es el tamaño, la dosis del aumento. Entonces la ciencia económica te dice, hay 2 criterios para aumentar el sueldo mínimo A ver. y que no te haga daño. Atención a la gente, ¿ah? Ajá. Que Atención a no la te gente. haga daño, o sea, que no cause desempleo, o sea, no tengas que despedir gente, Claro. que no te provoque quiebra de empresas, que no te provoque que una empresa que no puede pagar se vuelva informal porque no puede pagar, pues. Exacto. Exacto. Claro. Y informales hay varias ya en Perú. Y Muchas, tenemos suficiente. Muchas. Entonces, ¿cuánto? La ciencia económica te dice, primero,
debe reajustar por la inflación del periodo, es decir, la inflación de los 2 años. Correcto. ¿Cuánto es? Yo creo que si lo ponemos en 6% en los 2 años, 3 el primer año, 3 el segundo año, 3 más 3, 6. 6% no pasa, estamos bien cerca de la verdad. Entonces ya tenemos un 6% que hay que reajustar. Ya. Más, Más. el segundo criterio es aumentos de productividad. Ajá. Porque cuando aumenta la productividad hay más riqueza. Y al haber más riqueza es lógico pensar que parte de esa mayor riqueza vaya al trabajador y no se la lleve todito el Claro. empresario. Pues. Total. Entonces tengo que aumentar por productividad. Yo creo que un 4% en los 2 años, 2% por año, es una medida. Estoy trabajando con promedios ahí, promedios nacionales. Es una medida adecuada. El 10%. Entonces, si sumo 6 más 4, tendría que aumentar el sueldo mínimo en 10%. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo sueldo mínimo? 750 soles más 75 soles me estaría dando 825. Hay gente que dice, bueno, Hasta de 100 soles puede ser. 825 le sumas 25 solcitos Sí. más. Ya son- Claro, Y lo cerramos en 850, 850. por lo menos. Claro. Sí. Sería 100 soles más. En 100 850. soles más. Ahora, alguien puede preguntarme o estar pensando y me dice, ¿y cómo usted asegura que esto está? Yo entiendo estos dos criterios, con estos dos criterios no hago daño, pero ¿cómo usted me asegura que esto está más o menos bien? Yo lo aseguro de la siguiente forma. A ver. A ver. Según el Ministerio de Trabajo, estadísticas del Ministerio de Trabajo, la remuneración promedio, fíjense, la remuneración promedio en el sector formal urbano del Perú es un promedio nacional. ¿Sabes cuánto está? 1.940 soles. Bueno. Ese es el promedio del país. Promedio. De las empresas formales, nada más. Claro. No metemos a las informales porque Claro, ahí te claro. lo baja. Sí, sí, De sí. las empresas formales, del sector, digamos, moderno de la economía. Claro. Y le hago... Déjame terminar. Entonces, 850 de Está bien, 1940, estamos hablando alrededor de 40%. Claro. Entonces, a nivel internacional se estima que si a nivel de 40% es un nivel razonable. Tendríamos que preocuparnos si esto significaría 50% o más. Claro. Ahí tendríamos que preocuparnos. Pero está alrededor de 40%. Esa es la comprobación, el check, de que esta es una cifra que puede ser asimilada perfectamente por el Profesor, mundo.